Acompáñanos a recorrer las calles en historias que no son noticia, con Belina Lapadula y Fernanda Petrone. Según un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría, el 70% de los padres busca información en Internet sobre salud y crianza. La mayoría de ellos, un 80%, lo hace más de una vez al mes. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Encontrándonos aquí en Historias que no son noticia, otro programa más por Radio Monk. ¿Cómo anda, Fernanda Petrone? Muy bien, todo muy bien, contenta. Hoy me dejé puestos los anteojos, así veo, en esta oscuridad que nos hace tan bien. Y engamada con el operador. Engamadas con el operador por Juan, supuesto, que nos está acompañando otro programa más. Así que estamos en línea con él. Ya dijo, si queremos estar engamadas, tenemos que venir de negro. Programas pasados nos dijo que si queremos estar conectados, tenemos que venir de negro. Y así, dicho y hecho, vinimos de negro. Lo hemos hecho. Casi sin pensarlo, igual diría. Sí, también. Fue por inercia. Entre nosotras no coincidimos. Digamos, no acordamos la coincidencia. La coincidencia es natural. Surge. Bueno, hablando de coincidencias y siempre decimos de estar conectados, ¿Cómo pueden hacer? Qué flojo viene eso, no lo entiendo. Me van a volver loca. Suscríbanse al canal de YouTube. Ya. Eso primero. Historias que no son noticia. Van al YouTube, lo buscan, tienen el link en el Instagram. Señora, YouTube, por donde nos están mirando, tienen que poner el like o la manito para abajo, depende de lo que parezca quieran. el programa, y comentar. Claro, y suscribirse. Pero vamos a pensar que no saben dónde está el link, porque hay veces que el algoritmo, claro, como estamos pidiendo, hagan todo para que nos veamos, el algoritmo todavía nos tiene ocultas. Sí. Entonces, en Instagram, en historias que no son noticia, como ya les dije, no es tan difícil, son los mismos nombres. Ahí van a tener el link para entrar directamente al YouTube y hacer suscripción y después poner la campanita para que les avise y lo que quieran. Les gusta, no les gusta, todo está permitido. Ahí va, me gusta. Viste que estoy bien, hoy no me traje la gorra. No, y si no nos quieren ver, también está la opción de Spotify. Claro, es hermoso esto. Nos escuchan directamente. Porque la gente que no nos quiere ver, nos puede escuchar en el Spotify de Radio Monk. Ahí va. Y también pueden vernos los capítulos del año pasado que están en Radio Monk, en el YouTube de Radio Monk. YouTube o Spotify también. También. Y que hay otros programas que súper recomendamos. Ahora sí, dicho todo esto, le mandamos al programa. Detrás de las cortinas del día a día se esconden relatos que merecen ser contados. Nos sumergimos en una historia que, aunque no llegue a los titulares, está llena de emociones, lecciones y significados. Bueno, Fer, en el último programa, para quien no lo vio, no está al tanto, o para quien se está sumando y es nuevo o nueva, tenemos que contarles que estuvimos hablando de redes, vamos abordando distintos ejes temáticos y estuvimos centrándonos en lo que eran las redes sociales. Claro, en relación a la maternidad o a la presión como de la crianza. Porque nuestro eje venía siendo ese sobre la presión sobre el edadismo, después empezamos por la belleza corporal, después vimos que también hay un mandato sobre la maternidad y la crianza, y de ahí las redes. De ahí se desprendió, exacto. Sí. Y empezamos a ver eso. ¿Y hoy? Hoy estaría bueno abordar todo este camino de las redes, la publicidad también, cómo fue a lo largo de los años, metiéndose, porque también hablamos mucho en los últimos programas de lo que es el rol de la mujer, cómo se ve representado en los medios, ¿no? Esa información que vamos adquiriendo inconscientemente. Claro, porque esto pareciera que solo arrancó cuando empezaron las redes y las influencers. Pero esto arranca de hace muchos años atrás, donde el marketing y el mercado publicitario se dio cuenta que había una forma de mostrar una mujer determinada para vender y que éramos dentro de todo el público para consumir, más consumidor, para ganar más dinero. Y ese es el recorrido que hoy los invitamos a hacer, ¿no? Dale, sí, me gusta. ¿Por dónde arrancamos?
arrancamos? Vamos por la década, arrancamos La primero línea con de la década tiempo. con la década del 50 y el 60. En realidad, como que cortamos ahí más que nada para ya hablar de televisión también un poco y bueno, eso, ¿no? Estamos hablando de la televisión ya en Estados Unidos y en Europa. Acá viene un poco quizás así masivamente más tarde, pero ya había arrancado. Para saber que, digamos, tanto la radio como la televisión, como el cine, como los medios gráficos, hablaban de una mujer. Entonces empezaron a darse cuenta que tenían que dirigirse hacia las mujeres que eran consumidoras, pero de productos, de determinados productos. Sí, también o sea, pararse en el ama de casa, porque estaban ahí en la casa criando, cocinando, todas las tareas que había que hacer, digo, apuntaban a ese tipo de mujer. Claro, porque ya había un estudio de mercado que decía que esas mujeres ya definían, si bien no había muchas cosas en el exterior, en lo público, no tenían vida pública, en el interior del hogar en las que definía qué se compraba, cómo se iban a hacer las compras, porque eran quienes obviamente las estaban y hacían. sabían, claro. Y si quizás tenían personal doméstico, también eran quienes las definían. Entonces ahí es donde había que apuntar. Y la primera cuestión en que se apunta es para marcar esa diferencia entre esa mujer y las activistas que había. Había un poco de grupos de activistas. Empezaba a haber ya activistas feministas, un grupo reducido, y ahí se hablaba de esa contraposición como las amas de casa felices, súper contentas de esperar al marido con unas milanesas, con un pedazo de carne, con la casa limpia, vestidas de punta en blanco, con esos vestiditos bien 60-50, y las activistas neuróticas. Totalmente es increíble cómo se me neuróticas. viene la imagen de la mujer sonriente, que tipo, con el pelito, el peinado perfecto, toda esta ropa que estás describiendo. Sí. De verla en los flyers, en los pósters, en todo. Póster. ¿Qué cosa? Después al Pero final sí. de que hagamos este recorrido, lo van a poder vivenciar un poco en un recorte que hemos encontrado de un video donde se ve esto que estamos contando de las diferentes partes. Pero bueno, esa fue la primera etapa, que era contraponer esas dos y decirle, la mujer feliz, la que compra este producto, la que tiene el mejor cutis, es esta mujer. Ahí va. Bueno, Fer, y saltamos a la década de los 70. Claro, ahí La arranca. Mujer Maravilla. Claro, esa Superwoman, porque ya en la década del 20 estamos hablando que a nivel global ya la mujer empezaba a incorporarse fuertemente al mercado laboral. Había algunas que ya tenían un cierto nivel educativo, que empezaban a pensar si era potable postergar por ese nivel educativo, por esa capacitación, la maternidad, contra las otras que seguían estando en el hogar, de amas de casa. Entonces ya empieza a haber esas dos tipos de mujeres. Y los medios y la publicidad leen eso y dicen, hay que hablarle a dos públicos, ya no es solamente, no están todas adentro de la casa, fuera del sector público. Y en esta década es donde la mujer se empieza a preguntar o empieza a ver como un quiebre de, bueno, prefiero postergar la crianza, es como que empieza a ser más... Claro, acá empieza... más masivo. Sí, claro, empieza a ver eso. Y también si uno ve los movimientos feministas arrancan con mucha fuerza en esa etapa, sí. Mucha fuerza. Empieza a ver todo esto. Y entonces los medios hacen esto de decir, bueno, en este contexto es donde surge que la Superwoman, ¿qué dicen para poder cubrir a los dos públicos? Porque tienen que venderle a los dos públicos. No pueden decirle, hola, ahora pónganse las que están en el hogar, ahora córranse las que están en el mercado laboral. No, bueno, que si podés hacer todo, sos la mejor, sos una capa total, imagino. Una capa Obvio. total, la capa la Venden tenés a la puesta. supermujer. Y sí. Obviamente, digamos, la que puede hacer todo, que puede ser la mejor madre y a la vez la mejor trabajadora, que tiene tiempo para todo, que viene del trabajo y aunque viene del trabajo cansada, tiene una sonrisa y prepara la mejor comida y la más rica. Mira los cuadernos. Nunca el hombre. El hombre. ¿Para qué va a cocinar no van a el estar. hombre? No van a estar. Así que bueno, eso fueron los 70. Lo van a ver también En el videíto. en el videito. Bien, saltamos. Década de los 80. Sí, ahí. Ahí vienen con toda una cosa, se dan cuenta, ya, esto estamos hablando a nivel ya política social, ¿no? Se da cuenta que hay como que ver la cuestión porque ya hay bastante mujeres que dicen lo que vos decís. Veníamos de este salto ya dudando y ya como que en este periodo ya no queda mucha margen de, che, no sé si o no. No, directamente es más no que sí. Claro, de y no querer empieza a ser haber madre. una alerta digamos, del patriarcado, es así, porque el sistema dominante era principalmente el patriarcado, que lo sigue siendo en la mayoría de los lugares del mundo y nosotros también.
y había ya una alerta. Entonces era marcar el peligro de no ser madre. También la publicidad empieza a darse cuenta que esa mujer, después con los años se dan cuenta que nos pueden vender un montón de cosas más, pero imagínense que en ese momento vendían todos los productos, todo lo que era para el hogar, todo, y de repente esa mujer, ¿dónde está? Y quiere estar más afuera, quiere estar estudiando, no quiere estar maternando. Entonces hay un peligro para el patriarcado y hay un peligro también para la plata, que es lo que importa, qué vender, ¿no? Bien, saltamos a los 90, ¿lo podemos ligar igual con los 2000? Y después vamos o hay un cambio interesante. Sí, los 90 lo que tienen es que empezaron un periodo de crisis económica general, entonces muchas mujeres que estaban en el campo laboral vuelven al hogar. Ahí hay como un retroceder, pero que tiene que ver con una cuestión económica mundial, que hubo una crisis económica mundial. Y una situación, o sea, la devolvía a la mujer al hogar. Y lo que empieza a pasar es que hacen ahora. Empiezan a ver esos discursos de esa madre, como decíamos, digamos que hablábamos, de que lo hablábamos, me parece, en el programa anterior también, que tiene que ser una madre que tenga mucha expertise. Ya no es solamente una mamá que va a ser mamá porque parió un hijo y va a tenerla maternal como ella vio a su abuela, sino que empieza a ver la especialización sobre nutrición. Tiene que ser más especializada. Sí. Pasa que, claro, en ese... Lo linkeo también por la edad que tengo y también por esos años, que había mucho esto de la tele, también volvió porque esto que decíamos, la mujer vuelve a estar en el hogar, y cómo empiezan a meterse. Y a través de los programas que había, la programación, por ejemplo, recuerdo mucho, Utilísima, pasaba mucho esto de los programas de Mi bebé, claro, donde estaba el programa, donde estaba el doctor que iba a hablar, el pediatra, de lo que podía hacer, y la nutrición, de qué podía comer, y ahí te metían la publicidad. Sí, la que fomentaba todo. El juego. Después había una revista, Mi Bebé. Libros, todo. Quedabas embarazado, alguien quedaba embarazado y le regalabas revista y libros para leer. Ya capacitate. Vos imaginate que eso no pasaba en la mujer de los 50, no pasaba. Exacto. Empieza en esta mujer de los 90, que después correrá, que hoy es la que estamos un poco también queriendo ver, es la que está hoy queriendo ver en las influencers o en las redes alguna respuesta también. Sí, empieza a haber como mucha información en los 90 de esto, ¿no? Información de, saber más, porque tenés que saber y ser perfecta en todo, ¿no? Todo. Tenés que ser multicalificada para ser madre. Esa es como sería la expresión de los 90, y como decís vos, porque estamos hablando de eso, que quieren vender la publicidad en los medios, por eso el medio da un mensaje, es vender todo este tipo de cosas. Ahí va. Y lo linkeamos, a principios de los 2000. Claro. Hasta ahí llegamos hoy. Claro, que en los 2000 empieza a haber ya un discurso de una guerra entre las madres que dicen, tengo que salir a trabajar. Ahí lo que fomenta mucho es esa guerra entre esa madre que quiere trabajar, que se quiere formar, desarrollarse, y quizás la crianza la delega un poco en una escuela infantil, una guardería, o los abuelos, o alguna tía o alguien, y aquella que dice, no, hay que quedarse y la crianza tiene que ser. Y de ahí ellos leyeron que ese discurso, ese debate estaba dado en la sociedad, y lo toman los medios también para ver cómo venden. Y ahí empiezan a ver ese discurso de qué corresponde en una maternidad, qué corresponde hacer, y empieza a pasar algo que hablábamos un poco el otro día, que recuerden que antes, cuando en los 50, o acá mismo en el país, uno recuerda cuando las abuelas te cuentan a veces en algún relato, casas grandes, chorizo. ¿Por qué cuento esto? Porque hay varias familias viviendo en el mismo lugar. Entonces alguien era mamá, y esa experiencia la vivían las otras que quizás iban a ser madre después. Claro. Y había una charla. La maternidad era algo más, era individual en cuanto a parir un ser, pero era más comunitario en la experiencia entre mujeres. Y esto, por ahí linkeándolo, haciendo como el contrapunto de lo que fue en su momento y ahora la actualidad, lo pienso en que estaba muy vinculado con esto de alguna forma, con criar en tribu, porque te alimentabas de esa información que te contaba tu madre o tu abuela o la vecina, ¿no? Como de alguna forma, obvio, la crianza era propia de tu familia, pero había un alrededor que, digamos, como una red de contención.
Claro. Te puedes adquirir. Que el día de hoy, de alguna forma, hay gente que tiene la posibilidad de tener esa tribu, esa red de contención, que lo mencionamos y lo vamos a hablar en la entrevista con Constanza, la pediatra, en un ratito nada más. Pero no hay otras personas que no tienen esa posibilidad. ¿Y a dónde van a buscar esa información? A las redes sociales. Entonces digo, ahí es donde también es un arma de doble filo, porque te palpás de toda información que no sabés si está bien, si está bueno, y te empezás a sentir culpable de, che, ¿por qué no me sucede esto a mí? ¿No? Como, claro, bueno. Y eso es lo que vamos a hablar como en el otro periodo, que es el actual, pero abre ese camino, porque está bueno darse cuenta que empezó cada mujer, como decís vos, de una tribu, de un colectivo, de una experiencia compartida una con otra, mano a mano, codo a codo, anterior, esa tradición de abuelas a tías y de coso, empieza cada vez a ser más individual. Y eso nos posiciona en el lugar actual, ¿no? Y también hay que tener que en este debate, en esta era del 2000, donde hubo un debate entre la mujer que se desarrolla, la mujer que deja la crianza y aquella que está sola también pensando, es lo mejor criar yo a mi hijo, esa lucha, empieza a haber también las famosas y las, digamos, muy conocidas mostrando, maternando. Eso empieza también. Todo este combo 2000 va a dar después lugar a lo que vamos a hablar, que es lo de las redes y lo que vamos a profundizar, que vos en tu entrevista que hiciste a Constanza vas a profundizar, ¿no? Si te parece, para fijar todo esto, como bien le dijimos, tenemos un videíto para cerrar este bloque donde todo esto que mencionamos lo hemos representado ahí. Vamos a verlo. Me encantaría quedarme contigo ahora. Pues quédate. No puedo. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿A dónde? A lavar los platos. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh? Sí. Señora, VG ha pensado que usted se merece el gran premio. Una mujer de hoy que trabaja, dedicación profesional y prisa por volver a casa. Porque aunque la mujer trabaje, sigue existiendo el hogar tradicional. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! He acertado. Qué acierto fue también elegir una cocina corcho. Mi cocina corcho. ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? Corcho, mi cocina. Hoy la familia pasará un día de campo. Pero comeremos como en casa. He traído mi cocina camping gas. ¿Le gustará? Ahora veremos, Flor. Oh, qué suaves están las sábanas. ¡Qué sorpresa! ¿Qué les has puesto? Suavizante Flor. ¿Qué te parece? Felicidades, cariño. ¿Cómo voy a dormir? No te olvides de poner Flor. Ya que a ti te toca el trabajo de la casa, y yo aunque a veces lo intente, te ayudo tampoco, por lo menos que no tengas que levantarte cada vez a preparar el café. Sí, muchísimo, muy bien. Y creo que es interesante para mí y para las que como yo van a casarse pronto, y para las que hace poco que se han casado, pues también muchísimo. Si usted cuando se case en su nueva vida le surgirán problemas que solucionará maravillosamente. Fíjese qué gran ejemplo nos está dando doña María Jesús Cros de Segura. Ser que aspira a conservarse joven y guapa no repara en sacrificios y aun presa se siente feliz, como podemos advertir aquí. La industria de la belleza es hoy como una gran fábrica cuyos mecanismos moldean los cuerpos como si estos fueran de material plástico. Para cada caso hay su correspondiente tratamiento. Verás. Anda, míralo a la luz. Está limpísimo. Ahora sé lo que es pura limpieza. ¿Cuánto sabéis las amas de casa modernas? ¿Lista, Carlos? Así me meto a los suegros en el bolsillo. Sientes una mujer nueva. Bueno, Per, continuando con este programa, tenemos que recordarles que si les está gustando, tienen que poner me gusta, manito para arriba, manito para abajo, si no. Comentarnos también, porque eso ayuda. Ay, eso sería tan lindo. Leerlos y leerlas sería hermoso. Sería hermoso. Y bueno, suscribirse, ir a Instagram, historias que no son noticia, y ahí comentarnos y también seguirnos en Instagram y en YouTube. Hablar, exactamente. Pues ya que estamos hablando de redes sociales, de estar conectados, lo vinculamos con este tema que estamos hablando. Por supuesto. Maternidad, redes sociales. Sí. Ya adelantamos un poco esto de la tribu y nos pasamos a la actualidad y están las redes sociales. Estamos solos porque, a ver, haciendo esta línea de tiempo que venimos haciendo, venimos acompañados nos venimos como cada uno yendo por su camino, por su ruta, ¿no? Aislándonos en un teléfono, en una computadora, ya sea con jueguitos, con redes sociales.
Y digo, eso nos va generando más estar solos, solas. Claro, es como un camino en el que era algo más colectivo o más comunitario, como lo dijimos. Pasamos después a maternar solas, quizás mirando Mi Bebé o las revistas. Y ya hoy estamos como todo el resto de las cosas que podemos charlar acá, que venimos charlando, siempre enfocados en esto, cada vez más aislados. Y en ese aislamiento encontramos que ya no estamos validando quizás la opinión de un profesional médico tanto como la palabra de un influencer. Y eso tiene algunas razones de ser. Una, la inmediatez, obviamente, como decís vos, también en la soledad, esta cuestión de que todo lo que pasa en redes parece que es lo que tiene que pasar, lo lindo, lo bueno, lo que es como toda la realidad, es como la verdad está pasando ahí. No en lo que yo vivo, sino que ahí está pasando la verdad. Y una tercera cosa que cuentan los expertos es que como que querés vos, te parece que lo que dice el médico, a veces vos querés, por ejemplo, hacer colecho. Y escuchaste que un grupo de personas hacen colecho en internet. Entonces vos al médico le decís, yo quiero hacer colecho, que el bebé, que es colecho, ¿no? Digamos, es que el bebé, quizás no saben todos, es que el bebé duerma con muchos tiempos junto a la madre o la pareja, lo que sea en ese momento, cualquiera sea la pareja, a la familia, ¿no? A la sí. familia. Pero duerma no en su cunita, ni en su Moisés, ni en su catre. Y ahí vos vas buscando eso y tu pediatra o el pediatra, el neonatólogo, dijese, no, eso no es así, y vos no lo validás y validás al influencer, porque querés eso. Es un poco como es la era, que uno quiere escuchar lo que quiere convalidar lo que uno quiere escuchar, ¿no? Sí, a veces, digamos, ni siquiera, porque por ahí vos, digo, hoy en día en internet, vos buscas algo y después te empieza como a seguir toda información, a veces de esa misma corriente y a veces sobre esa temática, pero no siempre lo que uno piensa. Y te empezás como a comer un poco esa peli de, empezás a dudar como, ¿será cierto? ¿Por qué no me sucede esto a mí? ¿Por qué no me pasa? Sí, como bueno, eso ni hablar. Empezás porque te empieza a meter esa información en la cabeza y decís, empezás a dudar y después ya te lo empezás a creer y decís, no. Eso, sí. Es terrible. Pueden ser varias versiones, sí. Estás pensando en lo que estás diciendo y es verdad. Puede ser que yo quiera hacer algo y no me lo convalide el médico, o que mi médico me haya dicho algo que yo estoy haciendo como me dice el profesional, y cuando me encuentro con las redes, me encuentro por el algoritmo, lo que sea, reiterativo y todo, me encuentro con que me están diciendo otras cosas que no me están pasando a mí o que mi profesional no dice. Y ahí empiezo, cambio profesional, ¿qué estoy haciendo? ¿Estará haciendo bien? ¿Por qué a ella y hacen esto y yo no? Sí. Pueden ser como dos cosas, sí. Sí, un poco lo que hablamos con Constanza Weglio, la pediatra, que en minutitos nada más la vamos a estar escuchando, era un poco esto, ¿no? De, bueno, estar atento como a las red flags, a cuando uno empieza a sentirse mal, cuando empezás a dudar, cuando empezás a decir, me parece que ya estoy consumiendo de más, ella decía, como ya estoy mirando mucho, bueno, paremos y tratemos de recurrir a un profesional, sino empezar a generar con personas alrededor, no estar siempre con una pantalla por delante y consultar ahí, sino más bien acercarse y consultar con un profesional, y en el caso de que no esté la posibilidad, bueno, con otra persona que te pueda por lo menos acompañar y esa contención de, bueno, escucho otra palabra, ¿no? Uh-huh. No quedarme solo, sola. Sí. Ahí sí, porque es mucha la... Es difícil pensarlo hoy de correrse de la tecnología de las redes sociales, pero es necesario. Claro, porque aparte es necesario. Porque aparte es un momento de la vida. Hiperconectividad. Que sí, pero eso sí, estamos todos en ese mod, creo, ¿no? Y uno tratando de ver cómo hace para conectarse menos. Pero la maternidad, la crianza, sea cual sea, digo, para padre y madre porque estamos hablando acá de maternidad hoy, pero podremos decir en cuanto a la crianza, cualquiera sea la crianza, es un momento de una incertidumbre, porque no hay cosa más que te genere incertidumbre que la parte de el hijo, criarlo, de qué manera lo estás haciendo. Claro. Creo que es una de las cosas que uno en la vida quiere hacer mejor y quiere hacer perfecto. Claro. Manual no te entregan nunca, no te entregan el pibe con el manual, eso ya está definido, te lo digo a todos por si alguno quiere esperar que lo entreguen, no entrega. Y es como la frustración en un punto porque vos tenés como armado un imaginario que después seguramente no va a suceder. Claro. Entonces, si a eso le metes a alguien que en una red te diga, y yo hice esto y me sirvió con esto, y las buenas madres hacen esto, porque aunque no lo digan así como lo estoy diciendo yo, el mensaje es, las buenas madres, los buenos padres hacen esto. Bien.
Bueno, ¿vos querías agregar algo más de información o estamos para escuchar? No, estamos para escucharlo en primera persona, me parece, lo que estamos Porque contando. un poco de esto mismo hablábamos con Constanza Weglio, ella es psicóloga infantil, vamos a mencionar su matrícula, es la 60.537. Y bueno, eso, es un poco este espacio de recurrir a la palabra de un profesional que nos pueda orientar y que nos pueda sugerir herramientas o a qué cosas estar alertas frente a estas situaciones. Totalmente. La escuchamos. Muchas historias son dignas de ser contadas y escuchadas. Te invitamos a embarcarte en el viaje de la conversación. Son historias en primera persona. Queremos charlar con vos para preguntarte sobre la maternidad y las redes sociales. Digo, toda esta información que anda dando vueltas en la internet, por así decirlo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo convivimos con toda esa información? Digo, porque hoy en día todas las personas tienen acceso a grabarse con el celu y subir contenido, obviamente siempre desde la experiencia de uno, por lo que yo entiendo, experiencia personal de lo que le pasa, pero ¿cómo uno hace para poder discernir y digerir y tomar esa información con conciencia? Bien. Es buena la pregunta, cómo armar criterios respecto a la información que recibimos. Me parece que vos hiciste como una asunción que está buena por ahí charlar, que es que la información es siempre desde la experiencia. En realidad hay información que generan madres, sobre todo mujeres, en relación a su experiencia de maternidad, y también hay mucha información generada por profesionales de la salud y por personas no profesionales, pero que hicieron algún curso de sueño, puericultura, etcétera. Abren su cuenta y dan recomendaciones, ¿sí? Entonces son dos tipos de contenido distinto, un contenido más de experiencia y un contenido más de tipo experto, lo llamamos, a veces no son expertos. Me parece importante primero poder distinguir esas dos cosas, ¿sí? Sobre todo que la experiencia de alguien es solo una experiencia y el contenido que genera una persona que estudió una temática viene de ahí. Ahora bien, las personas que estudiamos cosas vinculadas a la crianza, a las infancias, lo estudiamos desde distintas perspectivas, desde distintos marcos teóricos, entonces no es que cualquier cosa que dice una persona que estudió es cierta, ¿no? Lo que se ve mucho en redes sociales es que se usa la ciencia como para legitimar lo que se dice, ¿no? Se habla de estudios científicos, se dice, la ciencia dice que si vos haces esto, y en general son generalizaciones que son falsas, ¿sí? Hay mucha información falsa, son generalizaciones justamente que ignoran los contextos de crianza, ignoran las diferencias individuales de los niños, ignoran las diferencias culturales. Entonces, de por sí, yo creo que es importante tener una actitud bastante escéptica en relación a la información que uno recibe de redes y poder elegir 2 o 3 personas en las que yo, bueno, esta persona me gusta la información que da, entiendo qué es lo que estudió, entiendo que es una profesional de la salud, que tiene cierto reconocimiento, como poder elegir 1, 2, 3 cuentas máximo de gente que van a confiar para que también toda esa información tenga cierta coherencia y no vivir con información contradictoria, que es otro de los problemas que traen las redes, ¿sí? Que una profesional dice una cosa, otra. Y por supuesto siempre tomarlo como una cosa más y no como la verdad absoluta, ¿no? Que creo que es la que tenemos que tener igual en cuenta siempre con Internet hoy en día, es chequear y armar nuestros propios criterios y después pensar en nuestra experiencia, nunca tomar como verdades absolutas las cosas que nos dicen nada en Internet, ¿no? Me surge la pregunta de vos, acompañando como profesional a las familias, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan a las consultas? Digo, con angustia, ¿cómo lo sentís vos? Bien. El tema de la sobreinformación es un tema que aparece en muchas consultas, aparecen preguntas sobre lo que las familias están haciendo y críticas a la propia forma de crianza, porque yo vi en redes que esto es lo que debería ser, porque en realidad mi hijo no hace esto que debería pasar, todo eso llega en las consultas, y también llega sobre todo, lo que para mí me parece más interesante y que tenemos que seguir trabajando desde el campo de la salud mental infantil, y específicamente de la crianza, un discurso muy confuso en relación a lo que la crianza respetuosa es. Yo trabajo en primera infancia y el tema de la crianza respetuosa está como muy prendido y las familias quieren criar respetuosamente a sus niños, pero llegan con un discurso como diciendo, a mí me parece re linda la crianza respetuosa, pero es imposible ejercer, ¿no? Y tampoco estoy tan de acuerdo porque es criar sin límites, es criar niños que todo...
Y nada de todo eso es la crianza respetuosa, pero es algo de lo que han generado las redes sociales, ¿no? Entonces es interesante ver en el consultorio cómo, además, las redes generan discursos erróneos, que las representaciones que se arman son erróneas en relación a lo que se propone. Y acá ¿sí? voy a hacer un paréntesis. ¿Qué entendemos por crianza respetuosa? Por lo menos Bien. vos que nos podés decir, porque también surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué entendemos? Digo... Bien. Básicamente, la crianza respetuosa es entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y merecen recibir buenos tratos en el marco de una relación asimétrica que se da con personas adultas que les están cuidando, pero que los tienen que respetar como seres humanos. O sea, implica el respeto. Es tan sencillo como, a mí me gusta mucho compararlo con la noción de género y todo lo que sucedió en torno a la igualdad de género y al feminismo, ¿no? Que hubo al principio una reacción muy como, yo no soy machista ni feminista, Sí. como si fueran la misma cosa, Sí. hasta que se entendió que lo que plantea el feminismo es, como se dice, algo tan sencillo como tener igualdad de posibilidades en el mundo y no una distinción por el mero hecho de haber nacido con determinado tipo de genitales, tener un lugar en el mundo u otro, tan asimétrico, ¿no? En el caso de la crianza respetuosa, es lo mismo en el sentido de que es tan sencillo como entender que a los niños hay que criarlos con respeto. Criar con respeto no significa romper, hacer que esa asimetría no existe entre el adulto y el niño, salirse del lugar de cuidado y ponernos como iguales que las infancias, porque no lo somos. Tenemos un rol que es cuidar, ese cuidar implica poner límites, cuidar significa poner límites, cuidar significa acompañar a su niño en el desarrollo de la autonomía, pero se confundió como el buen trato de la crianza respetuosa con ser condescendiente, ¿no? Y con tratar a los niños como, bueno, mi amor, pero con hacer todo lo que quieren los niños, con tratarlos de un modo en donde solamente porque la crianza respetuosa sí propone evitar la violencia, ¿no? Bien. Pero nos cuesta mucho pensar qué hay en el medio entre gritar y ser condescendiente. Ese gris nos cuesta mucho en general a las personas pensarlo y por eso en redes no se entiende muchas veces. ¿Y a qué nos referimos? También otra de las cosas que bueno, escuché en varias entrevistas como el concepto de la red de contención, o la tribu de mujeres, también escuché mucho. No sé si está asociado, si es lo mismo, si nos puedes explicar un poco, porque esto lo pienso también como a colación de, bueno, ¿qué podemos hacer con tanta información, esto que venimos hablando, para poder, bueno, buscar otra alternativa, salir de eso y hablar como con personas reales, con gente que tenga información, que por ahí, hablamos cara a cara, o de, no sé, buscar la forma, pero hablar con un otro, no con solamente las redes sociales me quedo y, bueno, ahí es donde se genera todo lo malo, por así decirlo. Buenísimo. Buenísimo el tema que traes, porque el contenido que está orientado a la crianza es un contenido que una de las características que tiene dos características que son para mí las claves. Una es que es un contenido muy individual. Se centra mucho en lo que vos podés hacer para que tu hijo sea sano y feliz. Los tips. Estas son las cosas, los tips, los famosos tips. Si vos haces estas tres cosas, tu hijo va a tener una piel segura. Si vos haces, todo es así. Si vos mirás un recorte, todo en esa lógica, ¿sí? Hace esto, éxito. No haces esto, fracaso. El fracaso, Genera claro, la un nivel de frustración alarma. total. Sí. Si no haces esto, tu hijo va a ser un psicópata no, son dos cosas muy alarmistas. Porque el efecto que buscan es que vos entres y digas qué hago y sigas esa cuenta, no eso es lo que busca. Y quieras más de esa información. Y la otra y al ser esto, ¿no? Individual, centrarse en lo individual, ignora la parte más importante que la crianza es en red, que no hay forma de criar en soledad. Pero te deja muy solo si vos pensás que tenés las recetas para criar, ¿no? Si vos empezás a armarte como, no, yo leí que hay que hacer esto y vi que tengo que hacer esto, después es difícil hablar con un otro si vos tenés como tantas certezas de cómo hay que hacerlo y ninguna duda y ninguna posibilidad de compartir como lo que haces distinto, ¿sí? Sobre todo si eso distinto va a ser juzgado. Entonces, por suerte, sigue habiendo muchos espacios en donde hay muchas madres que se juntan a charlar, a pensar, a hablar de la crianza, a contar sus miedos, a decir lo que no les resulta, lo que las confunde, lo que no soportan de sus hijos, ¿no? A hablar de realmente lo más rico de la crianza, que es la experiencia, y eso sostiene mucho. Eso es lo que realmente hace no sentirte sola. Las redes, en general,
te hacen sentir, hay cuentas que sí, no quiero generalizar yo, hay cuentas que promueven la tribu, hay cuentas que promueven que las madres cuenten sus experiencias, pero en general este contenido en formato tip y todo te hacen sentir bastante sola en el mundo y mala madre y con una culpa brutal, ¿no? Que por otro lado te hace disfrutar menos de la maternidad en sí mismo también. Y ahí lo que me surge también como pregunta es, ¿qué alertas o frente a qué cuestiones tenemos que estar como decir, bueno, acá tengo que parar, ya estoy consumiendo por demás el contenido, no estoy teniendo como nada, estas red flags de, bueno, es momento de parar y buscar esta contención por otros lugares? Para mí la red flag principal es cómo me estoy sintiendo con ese contenido que estoy viendo. Si un contenido me hace sentir mal, si un contenido me hace cuestionarme mi maternidad, entonces no es por ahí, ¿sí? Porque ahí no hay un diálogo con ese contenido, ahí yo estoy solamente leyendo algo y sintiéndome mal, no está pasando nada más, no hay ningún movimiento. Entonces yo creo que frente al malestar, que a veces nos genera más ganas de buscar, como me siento mal, voy a ver cómo lo tengo que hacer mejor, dejar el teléfono y hablar con una abuela, con una madre, con una amiga, con quien sea, e incluso poder ponerle un nombre a eso, ¿no? Decir, no, estuve mucho en redes y me empecé a sentir pésima madre, así que voy a conectar con mi hijo, con mi hija, ¿no? Y voy a ver la madre que soy con lo que pasa con mi hijo y no contrastándome con un discurso de redes. Y ahí profesionales, no sé si con nombre y apellido, porque para no comprometerte, pero digo, por ahí profesionales de profesiones que nos quieras recomendar ahí, no sé, puericultora, no sé, algo para tener un listadito ahí de gente, decir, bueno, voy a indagar sobre esta profesión que no conozco. Hay muchas cuentas de pediatras interesantes, lindas, hay cuentas de psicólogos infantiles, puedo recomendar 2 cuentas que a mí me gustan mucho, Red de Crianza, una red de profesionales que trabaja desde una perspectiva de derecho con crianza respetuosa, que saben mucho sobre el tema, que lo transmiten muy bien. Me gustan mucho las chicas de Lazo Natal también, que tienen una columna en Futurock, siempre las recomiendo, me parece que tienen una perspectiva muy, muy contextualizada de la crianza, con perspectiva de derechos, pero entendiendo bien las distintas realidades que atraviesan las familias, muy poco fundamentalista. A mí no me gustan las cuentas fundamentalistas de nada, porque el fundamentalismo en la crianza es complicado, ¿sí? Lo único que estoy de acuerdo es que los niños merecen recibir buenos tratos y eso sí, tenemos que trabajar por lograrlo, pero después fundamentalismos del colecho, fundamentalismos de la teta a toda costa, todo eso en general es acotado en las lecturas, ¿no? Porque no hay una receta en nada en la crianza, no hay nada lineal en la crianza, ¿sí? No es que vos das la teta y tu hijo va a ser feliz, no es que vos haces colecho 5 años y tu hijo va a ser mejor persona. Las decisiones son familiares. Entonces, todas estas cuentas tan intensas en no hagas esto, a mí me parece que generan mucho daño a las familias, ¿sí? Y que están, digamos, mal pensadas. Así que Lazo Natal y Red de Crianza, 2 cuentas argentinas, ¿sí? Después hay un montón de afuera también, que son muy recomendables. Connie, una recomendación, algo así, una reflexión más que nada general, que como para cerrar la nota que nos quieras decir, para las familias, para la gente que esté del otro lado, como nada, esto, para, como siempre decimos, el espacio es para pensar, para aprender y también para reflexionar, digo, para cuestionarnos, tenemos toda esta información, bueno, la verdad es que no me siento tan cómodo, tan cómoda con esta información que tengo, no sé, quisiera indagar más sobre algo, o repensarlo, mejor dicho. Sí. La posibilidad de consultar con un profesional de la salud mental infantil está si algo verdaderamente me hace ruido en mi puerperio, en mi lactancia, con una puericultora, en mi crianza. A mí me parece que eso está buenísimo, siempre que se tengan los recursos para hacerlo. Sí. Cuando no, hay cuentas que realmente ayudan a la gente a atravesar mejor sus lactancias, sus puerperios. Entonces, también para no demonizar, ¿no?, la información y las redes. Pero en términos generales diría, si algo te hace ruido, consultá, no te quedes solo con la información de redes y sobre todo disfrutar más, conectar más con nuestros niños y niñas, que a veces entre tanta información se nos pierde lo más importante. Sí, es muy loco decir esto, pero desconectar un poco con la tecnología y conectar con un otro, ¿no? Con una otra.
En este caso, bueno, las infancias, nuestros hijas. Me ahogué. No, tranquila. Perdón. Me ahogaron. La sensación de las redes. Me ahogó. Es lo que genera, es lo que genera. Eso, Meli, totalmente. Conectar más con las personas y salir un poco de la pantalla siempre hace bien, me parece. Ya que estamos, si podés hablar, pasar tus redes o algún chivo, algo que quieras, algún seminario, alguna charla que estés por dar, que quieras compartir para difundir. Sí. Ay, no puedo hablar. Tranqui. Decí que lo podemos editar esta parte. Dios, perdón. No pasa nada. Menos mal. Bueno, es así, hablamos de redes y es así. Dios, qué bueno que no se envío. Hay margen de error. En esta sí. Ay, Dios. Voy, ya estoy. ¿Querés hacerme la pregunta de vuelta o respondo nomás? No, responde, lo cortamos. Bueno, mi Instagram es @coniweglio. Siempre aclaro, yo no genero contenido, sí comparto información de otras personas que considero valiosas y comparto los cursos y charlas en los que participo. Ahora con Chirimbote estamos haciendo un curso, unos talleres sobre crianza y digitalidad, así que ahí están invitados y con precios muy, muy accesibles, así que quien quiera sumarse, eso está en curso, y también doy en general en septiembre un curso de buenos tratos a la primera infancia, para cuidadoras. Bien, esa información la encontramos todo ahí en tu perfil, directamente para después inscribirse y demás. Bueno, Connie, muchísimas gracias por tu tiempo, por la información. Y estamos conectadas de alguna forma, bueno, inevitablemente, pero por un buen motivo. Siempre este espacio está disponible para lo que quieras difundir, eso lo sabés. Y bueno, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Muchas gracias, Meli, muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Un beso grande a todos, gracias a la producción también. Chau, chau. Ahí pasaba Constanza Weglio, psicóloga infantil. Una historia no necesita ser noticia para ser poderosa. Hemos llegado al final de este programa y como les venimos diciendo, le vamos a repetir una vez más en este bloque que se suscriban, que vayan y nos sigan en las redes sociales y que las leemos, a ver qué les viene pareciendo, de qué quisieran también que habláramos. Eso está buenísimo, reflexionáramos. nos ayudaría saber qué quieren y para producir el programa, obviamente. Nos hacía Laura. No, pero esto está bueno, saber qué les gustaría, qué temáticas, qué conceptos, algo que quieran abordar, por ahí que tengan una recomendación también y de ahí partimos. Por supuesto, bienvenidos y obviamente también quienes no en el ámbito de la cultura estén haciendo algo que les gustaría que nosotros acá sumemos como recomendación en alguna temática, luego lo pondríamos dentro de nuestros catálogos para publicar o para recomendar, ¿no? Ahí va. En la operación técnica nos acompañó Juan Cancel, Fernanda Petrone, mi nombre es Meli Lapadula y esto fue Historias que no son noticias. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Es así.